¿Qué sucede cuando la sociedad te acorrala precisamente porque no puede entender ese aspecto que te hace diferente a los demás? Esta pregunta, si la queremos analizar, podríamos ver un personaje muy interesante que sería el Guasón, un personaje que causa mucha controversia y que es un poco difícil de entender. Vamos a tratar de entenderlo un poco a través pues, de su historia y lo que lo formó a él. Entonces, para entender esto, primero vamos a hablar de Arthur Fleck. Arthur Fleck es una persona que vive en Ciudad Gótica, una ciudad llena de capitalismo, llena de poder. También vive con su madre adoptiva, que es algo con lo que él crece toda la vida creyendo que es su madre biológica. Pero llega un momento en la película que él se da cuenta, encuentra todos sus papeles de adopción, entonces encontramos un momento en el que él ya entiende y conoce una parte de toda su realidad. Claro, y el capitalismo acá está muy marcado porque en Ciudad Gótica se ve muy marcadas las clases sociales, en especial el personaje principal que hace parte de esa clase trabajadora que lucha por salir adelante. Él trabaja como payaso para sostener a su persona y a su madre. No solo esto, sino que el capitalismo quiere formar sujetos industriales, idiotas útiles, que produzcan pero no generen una reflexión de su conciencia histórica, de su realidad y interpretarse tal como son. También en trabajar la parte de la subjetividad, en la que él, debido a un trastorno pseudovulvar, el que generaba una risa, muchas personas no entendían esa parte de lo que sucedía. Él mostraba un papel en el que decía sufro de ese trastorno, pero no lo entendían. Ahí hacía parte de la subjetividad en el momento en el que tenía sensaciones, en el que quería expresar lo que sentía, pero era una impotencia. En el momento en el que tenía también unos sentimientos, en el que él quería demostrar unos intereses, pero no podía pues continuar y hacer que la gente lo entendiera de una manera adecuada. A él lo oían, mas no lo escuchaban. Allí también podemos evidenciar el término maleabilidad, que como ya sabemos, el fin de este es educar para una autonomía del sujeto, pero como lo resaltamos en la película, Joker hasta el momento no tenía una autonomía por el contexto en el que vivía, porque se sentía oprimido por la sociedad y por todas las cosas pues, que le estaba pasando. Pero llega un momento en donde ya él se siente despojado de esa opresión que tenía, por fin ya emerge su autonomía y su libertad para poder elegir su destino y poder hacer lo que le hacía feliz. También hay que entender ya como el ser el Guasón, la filosofía nihilista que él manejaba. ¿Por qué? Porque él, en el momento de estar en la entrevista con Murray le preguntó que si él tenía algo que ver con los seguidores que él tenía, pero él en ese momento le dijo que no, que él no estaba de acuerdo con las creencias de Thomas Wayne, que es el postulado alcalde, pero tampoco les había dicho a sus seguidores que ocurrieran todas estas movilizaciones, hicieran todos estos caos. Claro, y no solo acá se ve cómo él se forma y cómo toma todo lo que la sociedad le ha dado para hacer frente a eso, porque como había una sociedad que lo castigaba, que lo oprimía, que lo maltrataba, entonces él dijo, no, pues si todo lo que estoy haciendo yo está mal, entonces actuemos de otra forma y detona esa nueva personalidad del Joker, del ser que quiere revolucionar, quiere hacer movimientos, quiere que la gente lo siga y empieza entonces ese ego a subir. Empieza a generar como esa empatía que antes no la tenía, como con ese entender al otro, o la sociedad misma como que no lo entendía porque tenía una forma de pensar muy diferente. La misma enfermedad lo hacía ver otra realidad distinta. Por ejemplo, él veía mucho la fantasía incluso con la esquizofrenia, con la negrita de Crespita, con la que él se imagina una vida, una historia, se enamora, pero en realidad no es así.
Claro, resulta entonces interesante ver cómo este sujeto recoge todo lo que su contexto histórico le provee para luego convertirse entonces en lo que es. Vemos entonces un sujeto que nace y crece bajo la idea de que él tiene que brindarle felicidad a los demás. No sabemos exactamente si es una idea correcta, pero él crece bajo esto y es lo que lo lleva a su oficio de payaso, que es a partir de ahí donde comienza su verdadera historia. Es un tipo que se siente totalmente aislado de la sociedad, se siente invisible, que luego de que empieza a notar que a través de que comete crímenes, comete cosas con las que se siente satisfecho, ve que a la sociedad lo está empezando a notar, que está empezando a ser visto de alguna otra manera, generando un movimiento, como lo vimos en la película, una revolución contra la corrupción y la desigualdad que hay en la ciudad gótica. Él comienza a sentir que ya está verdaderamente aflorando su forma de ser real. Entonces, si ya aflora entonces lo que es su verdadera forma de ser, ¿por qué él cree que esto es lo que en realidad debería ser? Ahí es donde empieza a participar pues todo ese proceso de subjetividades, como reúne todo aquello que tiene en su contexto para formarse y convertirse próximamente en el Guasón. Cada experiencia, cada momento vivido hace que forme esta subjetividad. Incluso ya ahí, después de que él se dio cuenta de todo esto, podemos ver que él expresaba su felicidad con un baile, que él después de cometer crímenes que una persona común y corriente, pues como que se asusta o algo, la forma de expresar su felicidad era mediante un baile, que al principio notamos que después del asesinato de los 3 trabajadores de empresas Wayne, él sí estuvo asustado por un momento, hasta que cayó en cuenta y no sé qué le pasó, pero entendió que según él, según su conciencia, eso estuvo bien. Entonces él empezó a bailar y expresaba toda su felicidad mediante los bailes. Bueno, también destacar pues entonces que en realidad todo esto comienza a suceder después de que él abandona las drogas, después de una sociedad que por no importarle en realidad lo que pasa con el sujeto, la negligencia que sucede pues con él cuando le niegan pues sus drogas, él comienza a ser quien verdaderamente es, comienza a pensar nuevamente, a pensarse como sujeto y a obtener nuevas reflexiones digamos a través de sí y a entender que en realidad qué es lo que está pasando en su contexto, quién es él, si está siendo visto o no está siendo visto por los demás, y eso es lo que lo lleva próximamente pues a ser el personaje del Guasón. Incluso aquí entra un poco de la hermenéutica, él empieza a hacer una hermenéutica de sí mismo, a hacer una reflexión de lo que le ha ocurrido y cómo cambia su forma de ser antes de ser oprimido, de ser supeditado a leyes, al sistema capitalista, al sistema anglosajón, que incluso él ya está cansado de eso por tanto maltrato y tanto dolor y sufrimiento que ha vivido, por las mentiras, por los engaños, por la vida, por así decirlo, falsa que ha vivido. Entonces él construye una nueva vida que es él, sí es lo que es. Una interpretación diferente de la vida, de cada momento, de cada acontecimiento. Seguía mirando diferentes perspectivas del mundo, de la realidad. De su realidad, porque puede que sean muchas realidades las que se dan en la película, pero la que él más afronta y la que se está dando todo el tiempo es la realidad de él, porque mostraban las alucinaciones que estaba teniendo, mostraba todo lo que él creía, que por un momento creyó hasta que Thomas Wayne era el padre de él. Entonces lo que se tomó como tal fue la realidad de él mediante la película. Entonces fue un hombre que no solo tomó su contexto, digamos, en el presente, no solo tomó lo que está viendo actualmente en su contexto, sino que también se remitió a la historia, se remitió a buscar su pasado, quién era él antes de haber nacido. Bueno, antes de haber pasado pues todo eso, antes de haber renacido como el Guasón, quería ver la historia de su madre, quién era él en realidad. Y todo esto, como vimos pues en la película, haberse dado de cuenta que fue maltratado de pequeño, que su madre en realidad no era su madre. Todas estas cosas fueron recogidas por él y fueron lo que finalmente lo convirtió en el Joker.
de las instituciones, en donde en realidad no podemos ser autónomos y no podemos tomar nuestras propias decisiones porque vamos a ser ridiculizados, donde vamos a ser excluidos, ya que vamos a pensar de forma diferente, en donde nuestras opiniones no van a valer, en donde nuestros comportamientos van a ser erróneos. Erróneos, y no solo esto, también la pedagogía crítica toma un papel muy fundamental en esta parte, porque nosotros como futuros docentes, futuros formadores, debemos tener presente que la pedagogía crítica es una de las formas en que podemos tomar la formación de manera reflexiva, de manera que lleguemos al estudiantado, de manera que lleguemos al educando, haya una conexión, una paidiofilia, en donde haya una conexión entre profesor, estudiante, y se llegue a conocimientos que se hagan co-construcción estudiante-profesor, como ya lo hemos dicho. Pero a la sociedad esto no le conviene, o sea, la sociedad, y más en el contexto colombiano, que estamos sumergidos en un contexto anglosajón, en un contexto francófono. Ojalá, y qué rico, que todos nosotros como docentes reflexionemos y tomemos en cuenta un modelo más alemán, más reflexivo, más empático con el otro, que deja emergir al otro, más humilde, más humano, y que tenga en cuenta todas las disciplinas, todos los campos del saber, sea popular, ancestral, sea científico, y no solo se tenga en cuenta la ciencia como tal, sino que el padre de familia, el estudiante y todos los agentes educativos que estamos viendo tomen partido y construyamos una educación y un sistema que tenga en cuenta todos los puntos de vista.